Siguiente de comunicación, control de élite y microARN. La inhibición de los MIR99B y MIR125A reprime la replicación del VH1. Presenta doctor Ayala Suárez. Buenas tardes a todos, soy Rubén Ayala y voy a presentaros este trabajo sobre control de élite y microARNs, en el que hemos descrito que la inhibición de los micros 99B y 125A reprime la replicación de VIH1. Por poner un poco de contexto en este trabajo, pues todos conocemos a los pacientes controladores de élite, capaces de controlar naturalmente la infección sin tratamiento antirretroviral, y habíamos hecho un estudio previo en nuestro laboratorio describiendo cambios en los microARN de los PBMC de pacientes controladores de élite y LTNP, ¿no? Y estos microARN regulaban genes implicados en el ciclo de replicación de VIH1. Entonces nos planteamos unos nuevos objetivos en los que queríamos caracterizar el microRNoma de los CD4 de pacientes controladores de élite y describir también cómo regulaban el ambiente transcriptómico en estas células. Y además nos propusimos verificar in vitro la capacidad de modulación de la infección de VIH a través de la modulación de la expresión de microRN. Para conseguir estos objetivos nos planteamos el siguiente aproximación metodológica en el que aislamos las células TCD4 a partir de pacientes de PBMCs de tres grupos de pacientes distintos. Uno de ellos, controladores de élite con cargas virales indetectables y seguimiento de un año al menos, y luego dos grupos de personas que conviven con VIH, uno de ellos en tratamiento con cargas virales indetectables y otro de ellos sin tratamiento con más de 5.000 copias por mililitro de sangre. Una vez aisladas las CD4, aislamos el ARN y generamos dos librerías distintas para secuenciación masiva. Una para la caracterización de la expresión de microRNs y otras para la caracterización de la expresión del transcriptoma. Una vez alineados y obtenidos los datos de expresión de estos dos sets transcriptómicos, hicimos un análisis diferencial de expresión diferencial entre los grupos de pacientes y generamos unas redes de interacción basadas en los microRN diferencialmente expresados y los genes diferencialmente expresados, utilizando datos de la literatura en lo que se describían las dianas validadas experimentalmente de los micros. Por último, con los genes que obteníamos regulados por estos microRN, hicimos un enriquecimiento funcional para ver qué rutas o términos biológicos estaban más alterados en los pacientes controladores de élite. Una vez descritos los microRN que eran de mayor interés, quisimos replicar o hacer unos modelos celulares de células TCD4 de controladores de élite mediante la modulación de la expresión de microRN. Para esto utilizamos inhibidores de microRN con los que electroporamos la línea celular CEM y luego medimos la expresión de los microRN de sus genes diana y la capacidad de producción tras la infección con un clon NL43 renila. Los primeros resultados que se derivan del análisis in silico de ambos sets transcriptómicos, cuando comparábamos los controladores de élite con los pacientes no tratados, veíamos que había hasta 104 genes diferencialmente expresados entre estos grupos. Asimismo, encontramos 10 microRNs que estaban diferencialmente expresados. Cuando hicimos la red de interacción, lo que hicimos fue filtrar aquellos genes que tenían una expresión inversa a la de los microRN, y con los datos de literatura veíamos que había hasta 86 dianas de estos 104 genes diferencialmente expresados que estaban regulados por el conjunto de estos 7 microRN. Analizando cuáles eran las rutas en las que estaban implicadas estos genes, veíamos muchas de ellas relacionadas con el sistema inmunitario, por ejemplo, como la interleuquina 4 y la señalización por interleuquina 13, la fagocitosis dependiente de receptor de la fracción contacte de los anticuerpos de la inmunoglobulina G y la respuesta antiviral OUS después de la activación por interferón. También había otras rutas del metabolismo, como por ejemplo señalización a través de HIF1-alfa, o algunos de los genes de metabolismo lipídico, como ácidos grasos y colesterol. Asimismo, también encontramos algunos de los genes que regulan la transcripción de P53 y, por lo tanto, la progresión del ciclo celular. Cuando hicimos esto,
quisimos comparar también los controladores de élite con las personas que conviven con VIH en tratamiento, porque así podíamos ver las diferencias entre un control farmacológico y un control natural. Y encontramos hasta 106 genes que estaban diferencialmente expresados y en este caso solo 3 microRNs diferencialmente expresados. Siguiendo la misma estrategia, 2 de estos microRNs, el 99B y 125A, regulaban hasta 41 genes. Y también volvíamos a ver varias rutas implicadas en el sistema inmunitario, como podría ser pues, el procesamiento de antígenos dentro del fagosoma, cáncer de vejiga o malaria, está relacionado con otras infecciones. También relacionado con el balance oxidativo de las células, como por ejemplo la producción de especies reactivas de oxígeno o algunos desórdenes metabólicos de enzimas oxidativas. Y volvemos a ver de nuevo la señalización a través de la ruta P53 con estos genes implicados. Debido a que el 99B y el 125A lo hemos encontrado reprimido en los controladores de élite frente a los dos grupos que hemos comparado, fue nuestra elección para probarlo en los cultivos in vitro. Como dije antes, transfectamos células de la línea CEM, en las que tras la electroporación a 24 horas medimos la expresión de los microRNA y habíamos reducido la expresión hasta en un 90% de su expresión total, utilizando tanto inhibidores simples de cada uno de los microRNA como los dos inhibidores en conjunto. Asimismo, miramos algunas de las dianas que ya habíamos visto dentro de nuestros datos de transcriptoma que estaban sobreexpresadas por la inhibición de estos microRNA y encontramos en algunos casos más bien la tendencia, en otros casos la estadística nos lo confirma, pero una sobreexpresión de estas dianas. Por lo tanto, habiendo validado un poco el modelo de línea de células CD4 de los controladores de élite, lo que hicimos fue infectarlos con 2 dosis distintas del clon NL43 renila y vimos que se reducía la infección, la producción de unidades relativas de luz hasta en un 20% en los casos de tratamiento con dosis simple, incluso un poco más, 22% en el caso del tratamiento con ambos inhibidores. Por lo tanto, las conclusiones de este trabajo son que los microRN 125A y 99B están atenuados en controladores de élite al compararlos con personas que conviven con VIH sin control natural de la infección, que la disminución de la expresión de estos microRN está relacionado con el aumento de la expresión de sus dianas génicas, participando en algunos procesos biológicos como la señalización de P53, el balance oxidativo, activación de metaloproteinasa y otros procesos del sistema inmunitario, y que la atenuación de la expresión de estos micros disminuye la tasa de producción viral a través de la regulación de la expresión de sus dianas. Por último, me gustaría agradecer a las entidades financiadoras, por supuesto a los pacientes participantes del estudio que colaboran con nosotros desde el Hospital Clínic y a mi laboratorio y bueno, a GESIDA por aceptar el trabajo y concederme la beca para poder asistir. Muchas gracias. ¿Preguntas? Pues gracias, Rubén. Muchas gracias.